Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Bendiciones. Hoy estaba, eh, digamos, eh, porque ahora mismo estaba mirando y leyendo cosas que salen en la mayoría de los sitios y con un pequeñito estudio que estés dando va todo al carajo y ves que no es verdad lo que estás leyendo, lo que te están enviando, lo que... No, si es que solamente hay que echar pero se amparan en la Biblia y te lo ponen por encima algunos de los versículos y tú te crees que es bueno porque viene de la Biblia, pero está totalmente desfasado, sacado fuera de sitio, de contexto. Ahora mismo estaba respondiendo a una persona la cual pues me estaba diciendo una sandez y una tontería más grande que un templo. Porque, bueno, sí, la Biblia, la Biblia pone en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos, pero, pero cuando se está escribiendo es el libro de Hebreos, no había iglesias, no había templos. La gente se congregaba en su casa. ¿Por qué dices que no se pueden congregar en sus casas? ¿Por qué estás hablando todas esas tonterías? Porque eres alguien de la prosperidad, eres un falso pastor, eres un falso maestro que solamente te interesa el negocio. A ver, hay casas, mi casa, por ejemplo, donde vivo, donde duermo, donde como, mi casa está mucho más limpia que muchas de las que llamáis iglesias vosotros, pero muchísimo más. Por lo menos en mi casa no está la bandera con el escudo herético de Israel. No tengo, y mucho menos en el altar o en algún instrumento le tengo puesto. No tengo puesto ningún instrumento judaizante como tenéis en muchas de las iglesias. No sé si las habréis limpiado espiritualmente siquiera, porque hay en algunas que nada más que entrar te da un sopetón así como cuando entras en los baños de una gasolinera de carretera, pues igual te da un tufo aquello pero a infierno que no veas. Hay muchos que os estáis quemando dentro de las iglesias sin saberlo. ¿Por culpa de quién? De los pastores, de los que dirigen, quieren dirigir, no quieren servir. Entonces, estaba contestándole a esta persona y de repente me pone que no se acepta el comentario porque excedía de 300 caracteres. Él me había escrito 3 folios y dándome una predicación, ¿no? Sobre eso. Y le pongo yo para contestar y me dice que yo solamente podía poner, o sea, 3 líneas. ¿Cómo te voy a contestar con 3 líneas? Pues dame tu correo o dame tu lo que quieras para que me pueda comunicar contigo y podamos debatir el tema que tú estás poniendo ahí, que has puesto. Me lo has enviado a mí para que lo leas, lo mismo que me lo has enviado a mí, se lo habrás enviado a muchos más. ¿Para qué? Para que vayamos a tu local. Pues mira, no, prefiero quedarme en mi casa porque está más limpia que tu local antes que otras cosas. Entonces, esta gente yo creo que está desilusionando mucho a Dios. Dios hoy en día, Él está esperando a que todos nos arrepintamos para que seamos salvos, pero creo que cada vez somos menos, quedamos menos cada vez. Yo antes salí y veía y hablabas de Cristo y totalmente bien, hoy sales a evangelizar y nadie te mira, nadie te hace caso o alguno hasta te insulta. O sea, es tremendo. Yo creo que Dios se está desilusionando con todos nosotros, ¿no? Con mucha de la gente. Por eso eh, me gustaría que leyésemos
Bueno, el pasaje de cabecera, digámoslo así, está en Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35. Eh, es cuando, bueno, que cuando Jesús les dijo que le iban a dejar solo eh, y tal, y Pedro dijo, no, yo no te dejaré solo, yo, aunque tenga que morir contigo, yo moriré, no, nunca te negaré, nunca te dejaré. Vale, pero nosotros somos igual o peor que Pedro, ¿eh? No, no echéis las culpas a Pedro. Ay, Pedro, si estás... Es que lo decís muchos que luego no lo hacéis. Yo el primero, ¿eh? O sea, por eso digo que vamos a tratar con esta predicación de, por lo menos, de dar una enseñanza para que no desilusionemos tanto a Dios, o cuando menos vayamos y le pidamos perdón cuando lo hayamos hecho, no que encima tengamos la soberbia de decir, si Dios sabe lo que yo iba a hacer y Dios sabe, me aprueba lo que yo hago porque el Espíritu Santo está conmigo. Mira, uno de los más famosos gobernadores romanos mandó en una ocasión, era de lo más normal en aquellos entonces, ejecutar a personas, ¿no? Por el más mínimo te caía mal y venga, ordenaba, si eras un gobernador o eras alguien con mando, a ese matarle, tal. Uno de los gobernadores, mm, muy famoso por aquellos entonces, romano, mandó que se ejecutara a un hombre, ejecutarme a este hombre y tal, y le sentenció a muerte, ¿no? Entonces este hombre fue y le dijo, Su Majestad, perdóneme la vida, por favor. Pero el gobernador tenía fama de perverso, no quiso indultarle, ¿no? No quiso perdonarle la vida. Entonces el hombre le volvió a rogar de rodillas, pidiéndole, está bien, no me perdones la vida, pero mira, yo tengo familia, esposa, hijos, y mi situación económica depende de un asunto que solo yo puedo resolver. Déjame ir durante 10 días y te prometo que en ese lapso de tiempo regresaré y vendré y me pongo a tu disposición. A lo que este gobernador respondió, eso que me pides es imposible, pero el, este hombre, el condenado, volvió nuevamente a rogarle diciendo, oye, si consigo un amigo que me supla estos 10 días que te estoy pidiendo y que su cabeza responda por la mía, ¿me dejarías? ¿Qué respondes? Entonces el gobernador se sintió intrigado por ese acontecimiento, no creyendo que alguien se pusiera en el lugar del condenado a muerte, y le dijo, bueno, si hay alguien que ponga en juego su cabeza por la tuya, pues no solo te doy 10 días, sino te voy a dar 20 días. Vale, pues aquella misma tarde cogió y el reo se puso en camino hacia su casa porque uno de sus amigos se había constituido en prisionero en lugar suyo, se había quedado como prisionero ante este gobernador. Entonces este hombre se fue, pasaron 10, 11, 15 días, 19 días, llegó el 20º día y el verdadero condenado no apareció por ningún sitio. Así que este gobernador fue a la cárcel y le preguntó al amigo del preso, ¿no?, que había quedado allí para responder por él. Y dice, ¿sabes qué día es hoy? Y este hombre respondió, sí, el 20º día, desde que se fue mi amigo. Y entonces el gobernador le dijo, ¿sabes que hoy vas a morir, no? Y el amigo del hombre le dijo, no, no voy a morir porque mi amigo va a venir. Wow. Se reían de él, evidentemente. Alguien que se le ha concedido la libertad no va a volver a... Dicen que cuando el verdugo estaba afilando la espada con la que iba a cortar la cabeza de este hombre, del amigo, de entre la multitud salió uno corriendo desesperadamente y gritando, dando voces,
parad, esperad, que estoy aquí. Aquí estoy. Y aquí está mi cabeza. Cortad mi cabeza, no la de mi amigo. Eh, entonces el gobernador dice que se sintió conmovido por el acontecimiento y le dijo, mira, te perdono la vida, pero con una condición. Ahora vosotros dos sois amigos de siempre, pero la condición es que los sucesivos yo sea también vuestro amigo. Él quería, no había tenido nunca un amigo de esa forma, ¿no? Alguien que diese la vida por él, eh, fiel hasta lo último, ¿no? Eh, Esto creo que es un ejemplo muy bonito sobre la lealtad entre dos amigos, tanto el que puso su cabeza en lugar del otro como el que se fue, porque este hubiera podido escapar fácilmente y salvar su vida, ¿no? Qué difícil es ser fiel y qué difícil es no traicionar la confianza de los que amamos. Yo creo que Dios se alegraría mucho de que nosotros lo amásemos y lo honrásemos con todo nuestro ser y no le desilusionásemos tanto. Hay algunos factores y algunas cosas por las que llegamos a desilusionar, que Dios se desilusiona con nosotros. Vamos a dar dos o tres nada más que sirvan de ejemplo, porque creo que estas engloban a todas las demás y de ahí proviene todo. Vemos en Mateo 26, versículos 14 a 16, la primera, digamos, desilusión de nuestro Señor, que fue la de Judas, y esta fue por dinero. Las que vamos a dar dos o tres, solamente hay infinitas las formas de desilusionar a nuestro Señor, pero estas creo que engloban a todas las demás. El dinero engloba muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo nunca me he explicado cómo alguien que estaba tan cerca de Jesús como Judas estuvo, que lo vio hacer milagros 3 años y pico, 3 años y medio comiendo, bebiendo, cenando, durmiendo con él, escuchándole predicar, viéndole hacer milagros, recibiendo la enseñanza directa de él, de Jesús, que recibió beneficios, recibió el amor de Dios, que confió en él como persona, ¿no? Comía junto al Señor, era su íntimo, no solo uno más de los discípulos, sino uno de los más cercanos, que le cambió su vida, porque antes de que Jesús lo llamara Judas, solamente era un humilde pescador. Y nadie pensaba que este hombre pudiese traicionar a Jesús, pero así fue. Judas era codicioso y eso fue lo que le llevó a traicionar a Jesús. El dinero, la codicia lleva muchas. Por eso digo que se engloban todas las cosas en lo que estamos hablando. En Juan 12, versículos 5 y 6 lo vemos, ¿no? Cuando la gente es codiciosa y ama el dinero y se acerca a Jesús solo para que Él le dé algo y sin dar nada más, lo más probable es que acabe traicionándolo. No sé si te habrá pasado, pero muchas veces cuando tienes dinero, todo el mundo se te acerca y todo el mundo quiere ser tu amigo. Pero caes enfermo, te quedas sin dinero y no viene nadie a verte, nadie te llama, nada, ni un mensaje siquiera para saber cómo estás, ni una pregunta a algún amigo, nada de nada, no hay nadie. Cuando la gente es codiciosa es mucho peor todavía. Cuando ama el dinero solamente se acercan a ti por el interés y lo más probable es que van a acabar traicionándote. Judas se arrepintió. No se arrepintió, porque si se hubiera arrepentido, hubiera ido hasta Jesús, Judas
seguro que hoy estaría con Cristo. Pero Judas no se arrepintió. Él como que dijo, he hecho mal, ¿no? Entregando a un inocente, pero no fue a Jesús a pedir perdón. Hoy puedes decir, me arrepiento de esto, pero me da igual que te pase lo que sea, ¿sabes? O sea, no es un arrepentimiento genuino, que vas a Dios y pides perdón, perdóname Señor, me arrepiento de haberte entregado. Y yo estoy seguro de que el Señor le había perdonado y le había metido junto con donde estaba con los otros 11. Entonces Judas se arrepintió, arrojó el dinero y dicen que se ahorcó. Eh, ya hemos hablado de los dos campos, ¿no? Aceldama, el campo de sangre, y el otro que, bueno, porque con uno le compró Judas y otro le compraron los sacerdotes con el dinero que Judas le había echado, pero es que antes la Biblia dice que Judas había comprado un campo. Entonces, los sacerdotes compraron un campo para enterrar a los extranjeros. Pero Judas había comprado otro campo anterior. Ya tenemos otra predicación sobre eso. Cuando alguien ama más al dinero y a la posición que pueda obtener, y sobre todo si la consigue por ti, te va a amar. Bueno, te va a amar. Va a hacer con que te ama. Se va a poner la careta del amigo y se va a poner la careta de... Pero, pero si ama más el dinero y la posición y lo que tienes, esto demuestra la codicia, la avaricia, y seguro que no está dispuesta a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Lo económico está conectado con todo lo demás. Aquel que está dispuesto a darle al Señor su dinero, está dispuesto a darle todo. No estoy hablando de dar al pastor en la iglesia cuando pida el diezmo obligatorio. Estoy hablando de Jesús. Darle todo. Lo que le pidió al joven rico, que diese a los pobres, a eso me refiero, a los necesitados. Creo que hoy en día ningún pastor está necesitado. Bueno, yo sí. Pero de Dios no. Pero es que yo nunca he cobrado el diezmo. Bueno, han dado, quien quiera dar el diezmo que le dé. Quien quiera dar el 90% que lo dé. Y dar las ofrendas. Pero todo eso va para el necesitado, para arreglo del local. Yo no he tocado nunca un duro, nunca he tocado ni un euro, ni un céntimo de la iglesia, haya sido el puesto que haya desempeñado, el ministerio que haya llevado, nunca. Ni por predicar, ni por tocar en la alabanza, por nada. Y he tenido ocasiones muchísimas. Nunca, porque el Evangelio es para predicarlo gratuitamente. No se debe pedir dinero. Entonces, enseguida que estés pidiendo dinero ya te vas a deshacer de la esencia del Evangelio, de lo que nos enseñó Jesús, que teníamos que dar para que tú empieces a dar otra cosa diferente, que es codicia, porque te sale ya de ti la codicia, ¿no? Entonces, de hecho, Judas no era simplemente un traidor, sino que era un ladrón, porque dicen que robaba de la bolsa, era el que llevaba la bolsa de los discípulos, ¿no? El economista del grupo, digámoslo así, ¿no? El tesorero, y dicen que sustraía de la bolsa. Yo creo que con eso fue con lo que se compró el campo. Pero lo económico está conectado con todo lo demás, ¿no? Por eso digo que el que está dispuesto a darle al Señor todo su dinero,
está dispuesto a darle todo. Entonces sí que puedes decir, Señor, te entrego mi espíritu, mi alma, mi corazón, mi mente, toda mi vida es tuya, Señor. Pero si dices como el joven rico, no, todo eso lo he guardado desde el principio, pues sí, pues venga, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Hombre, Señor, eso estás amando más al dinero, a Mamón, que a Jesucristo. Entonces eso no te va a valer de nada. En Mateo 27, versículos 20 al 22, vemos otra de las eh, de, de las desilusiones de Dios. La primera de Judas por dinero, lo podemos ver en Mateo 26, 14 al 16. Lo podemos ver también en Juan, capítulos 12, 5 y 6, la codicia que le llevó a traicionar a Jesús, a Judas a Jesús. Y la otra podemos ver en Mateo 27, 20 al 22, otra de las desilusiones del Señor, que fue la envidia. Una, el dinero, y otra, la envidia. Hay tres que vamos a englobar: el dinero, la envidia y el miedo. Yo creo que en esas tres se engloban todas las cosas por las que puede hacer el hombre que va a desilusionar a nuestro Señor, que no va a hacer lo que promete, que no va a estar con Dios por una cosa o por otra, bien dinero, bien por envidia o bien por miedo. La envidia podemos ver en Mateo 27, a partir del capítulo 20, con los fariseos, ¿no? Dice que los fariseos eran del pueblo de Dios y a ellos también vino el Señor Jesucristo, pero estos no lo recibieron con júbilo. No sé si vosotros habéis visto, a mí me ha pasado el llegar a una iglesia y no me han recibido ni siquiera como hermano, porque el mismo pastor, despreciándome, estaba viendo que en mí un enemigo. En vez de un hermano, estaba viendo un enemigo. Creía que iba a quitarle el puesto o algo parecido. Entonces, la envidia solamente te hace desilusionar a Dios. Ten cuidado con todo eso porque te puede llevar, como Judas, a la muerte. Los fariseos eran del pueblo de Dios y a ellos vino también el Señor, pero estos no le recibieron con júbilo, sino que los desecharon. A mí me han desechado en muchas iglesias, bueno, no en muchas, en un par de ellas, porque se han creído que iba a quitarlos el sitio cuando lo único que iba era servir. Es lo que he hecho siempre en mi vida, pero bueno, para mí mejor, porque cuanto más me desprecien, más me acercan a Cristo. Ellos se creen que me hacen mal, al contrario, pero a Cristo, perdonad, a Cristo también lo desecharon, lo menospreciaron. Y desde el principio los fariseos buscaron matarle. Jesús siempre los cuestionó. Y yo los cuestiono a todos esos falsos pastores, falsos maestros, que cuando están solos y delante de sus acólitos, porque no tienen discípulos, no saben hacer discípulos, porque no saben servir, solo saben querer el orgullo, porque de ahí viene todo, la envidia, el orgullo, la codicia, la avaricia, la envidia, todo todo está englobado. Y en vez de servir, se rodean de 4 matones. Sí, matones, sí, yo lo he visto en las iglesias, que el cura sale de ahí con las alforjas llenas porque ha habido una convención y va allí porque hay más dinero del que hay en otras ocasiones. 4 matones con él pero lo he visto, y he visto hasta ir pastores con 4 matones detrás de él a amedrentar a gente
para que no fuese a la iglesia. O para muchas otras cosas, también los he visto. Por eso digo que esos falsos pastores no hacen discípulos, porque no saben, no son pastores, no saben servir. Hacen sicarios, hacen matones, los hacen sus cómplices. Yo he visto pastores que han cogido y dicen, venga tú, te voy a poner de líder para que estés de líder conmigo, me ayudes, pero entre los dos nos vamos a llevar esto y esto, tú di a la iglesia esto o lo otro, o a cualquier chico o chica que venga esto, pero nosotros nos vamos a llevar, yo te voy a dar a ti la parte, yo me quedo con otra y es lo que hacemos. Son robos descarados, son ladrones, son negociantes ladrones son hoy en día la mayoría de los pastores, y que te digan como a mí, no dejes de congregarte. ¿Qué quieres? Que me congregue en tu iglesia, que me estás para que si no te doy nada vengan los 4 matones detrás de mí y me quiten la cartera o me rayen el coche, me pinchan las ruedas como ya me han hecho? Venga, hombre, no, ni a ti ni a nadie. Lo que sucede es que yo voy de cara, tú no vas de cara, tú tienes que enviar a otros porque tú mismo no tienes las agallas que tienes que tener. ¿Por qué? Pues porque no amas al Señor, no tienes al Señor en tu vida. Si le tuvieras no temerías nada, irías a cara descubierta a todos los sitios. Yo siempre digo, jolín, este del papamóvil que está blindado, el coche solo ese vale una millonada. Si se vendiera el coche acababa con el hambre en África durante un año. ¿Y por qué van tanta gente detrás de él ahí? Pues no cree en Cristo. No es Cristo su defensor, su sanador, su estandarte, su bandera, porque se rodea de tanta gente para que nadie le pegue un tiro, o le pegue un tortazo, o le pegue lo que sea. ¿Por qué? No lo veo yo correcto, ni bíblico tampoco. Entonces, Jesús siempre cuestionó a este tipo de gente y los puso en vergüenza delante de todos. Los exhortó a cambiar su comportamiento, es decir, que puso el dedo en la llaga. Y como la gente seguía a Jesús, ellos le tuvieron envidia y por eso no descansaron hasta llevarlo ante Poncio Pilato, ante Herodes y a crucificarle. Cuando en nosotros existen las envidias, las disensiones que llevan a los pleitos, nos estamos convirtiendo en traidores a la causa de Jesús. Le estamos desilusionando. Y esa palabra, aunque parezca sonar suave, tiene unas connotaciones muy negativas y muy graves. Desilusionar a Dios estás a un paso de que Dios te quite su gracia de encima de ti. No te lo tomes a la ligera, es muy, muy grave. Así que si existen envidias, porque nosotros existen envidias, las disensiones, cuando existan en nosotros, quítalas cuanto antes, porque esas disensiones que llevan a los pleitos nos están convirtiendo en traidores a la causa de Jesús, porque estamos siguiendo los caminos de Satanás. Porque no quieren recibir el pastor o los ancianos a muchas personas. Jesús recibió hasta el ladrón de la cruz y le salvó. ¿Quién eres tú para hacer acepción de personas? ¿Quién eres tú para enviar a matones a que amedrenten a gente, a personas? ¿O quién eres tú para que envíes a gente
a dañar las propiedades de otra persona simplemente para meterle miedo, para no caerle porque no te cae bien o porque tienes miedo de que te haga algo a ti. Claro, porque tú no lo estás haciendo bien, porque no eres un pastor, porque no eres ni cristiano siquiera haciendo eso. Entonces estás desilusionando a Cristo. Ten cuidado, que estás a un paso de que Cristo te quite de su gracia. Ten mucho cuidado. El ser fariseo no era malo. Lo que era malo era en la tradición en la que habían caído. Nada podía ser diferente a como ellos lo creían. Y ni aunque el mismo Jesús les dijo que estaban mal, les llamó hipócritas, les dijo de todo y les dijo que eso estaba mal. Aún el mismo Jesús se lo estuvo diciendo. No le hicieron caso. La iglesia reformada, siempre reformándose. Los conservadores, los puritanos, los de las estructuras. Bueno, eso ya sería meternos en harina de otro costal, pero me entendéis muchos de vosotros por lo que lo digo. Y para decir otra de las formas en que podemos desilusionar al Señor, la podemos ver en Mateo 26, versículos 74 y 75. Y es el miedo, la desilusión de Pedro, de Jesús con Pedro. ¿En qué difiere Pedro? Bueno, vamos a ver porque Pedro había dicho de una manera categórica, fuerte, positiva y sin lugar a dudas, que me recuerda mucho a nosotros cuando aceptamos al Señor y hacemos nuestra profesión de fe. Me recuerda a muchos de nosotros. Pedro afirmó de una manera categórica que él nunca negaría al Señor. Incluso dijo en Mateo 26, 33, aunque los demás se escandalicen, de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. ¿Qué fue lo que hizo en esas 3 ocasiones en que le preguntaron a Pedro que si él era amigo de Jesús? Negarle. Pero Pedro, ¿no acabas de decir que tú nunca le ibas a negar? ¿No acabas de decir que tú nunca le ibas a desilusionar? El miedo fue lo que le hizo a Pedro de negar a Jesús. El miedo a ser arrestado. Por eso, el que no tiene miedo, el que no tiene envidia y el que no ama el dinero, no tienes nada que perder. Solamente tienes a Cristo. Tienes mucho que ganar, aun con tu propia muerte. Así que no te importa morir por Cristo o por quien haga falta. Que Cristo te diga. Por lo tanto, da todo lo que tienes, da hasta tu propia vida y así no vas a desilusionar a Cristo. A veces en nosotros existe el miedo a testificar de Cristo. Hay muchas veces que nos da... Es que aquí está lleno de... No, aquí no voy a decir nada del Señor porque... Y hay miedo a testificar de Cristo, ya estás desilusionando al Señor. Hay miedo a que nos llamen Galileos. Hay miedo a que nos llamen cristianos, nazarenos, hermanos. Porque sabemos que esto implica una persecución. Hoy en día se está dando esa persecución
En Siria se están masacrando miles y miles de cristianos todos los días, pero no salen las noticias, porque todo el mundo hoy está en contra de eso. Y muchos por miedo no predican a Jesús. Yo todos los domingos, sí, ¿dónde? En la iglesia, ¿verdad? Sal de la iglesia y predica, que es lo que Dios quiere. Id y predicad. No, quédate en la iglesia y predica, o quédate en tu casa y predica. No, ahí fuera. A los que lo necesitan, a los enfermos, a esos. A los ninivitas, a esos, predícalos. Pedro sabía que si él decía que sí, que conocía a Jesús, que sí era parte de ese grupo, lo iban a condenar también a él. ¿Cuántas veces hemos pronunciado estas palabras delante de todos? No sé lo que dices. No lo conozco. Juro que no lo conozco. Quizá no lo hayamos proferido, pero sí las hemos vivido. O no las mismas palabras, pero parecidas. Cuando no compartimos, ya las estamos viviendo. Cuando nos comportamos mal, ya estamos desilusionando a Dios. Cuando nos avergonzamos de ser cristianos, estamos desilusionando a Dios. Hay hermanos que en la calle no te dicen hermano. Y en la iglesia, mi hermano, mi hermano, mi hermano. A mí hace poco aquí. Mi hermano siempre, todos los días escribiéndome. Mi hermano, tal, mi hermano. Oh, bueno, mi hermano, ¿qué piensas de esto? Hola, mi hermano, buenos días, mi hermano. Puedes decirle cosas muy serias en las que estaba metido el supuesto pastor de la iglesia donde asistía, para ya no ser más hermano. Dejó de llamarme hermano y no fui más hermano de nadie. Simplemente sí, te saluda por, no sé, hace ya mucho que no la veo, no sé dónde estará ni... Yo sigo en el mismo sitio, pero ella no. Cuando ves a alguien que lo está haciendo mal, ¿por qué no le dices que lo está haciendo mal? Porque sabes que te va a dejar de hablar, porque sabes que te va a insultar o quizás hasta pegar. Ves a, no sé, a dos chicos que están yendo a la iglesia, una chica y un chico, y ves que se están besando, se están haciendo algo, ¿por qué no le dices, oye, esto no se debe hacer? ¿Por qué si estás viendo a un miembro de la iglesia que está robando en su puesto de trabajo? Como yo lo he visto, aquí muchos de la iglesia, algunos tienen, bueno, de la iglesia, de lo que hay aquí, que no hay iglesia, tienen puestos en el mercadillo que lo llaman, ponen cada semana, un día a la semana ponen puestos de verduras, de ropa y de cosas así, y lo he visto robar. Chico, que eso no es tuyo, que es de la iglesia, o es de tu jefe que te tiene impuesto para... ¿Qué haces cogiendo dinero? ¿Qué haces cogiendo...? Porque luego encima sabes que te vas a ir a casa y te va a dar... el jefe te va a dar ropa, te va a dar verdura, te va a dar fruta, te va a dar de todo. Y encima, ¿así le pagas? La verdad, eso estás diciendo. Juro que no conozco a ese hombre. Lo estás diciendo con tus actos.
Sí, no te llamo hermano porque sabéis muchos a los que me refiero y a esos no los llamo hermanos porque no lo son. Todo el que desprecia al Señor, desilusiona al Señor, le niega al Señor, no es mi hermano. Es que Dios ama al pecador, odia al pecado, pero el pecador le ama. No, Dios odia al pecador. Ama al pecador arrepentido, pero no al pecador que sigue ahí, dale que te pego y dale que te pego. No, pregúntaselo a Satanás, si Dios le ama. Pregúntaselo a los ángeles caídos. Pregúntaselo a Judas, si Dios le ama. Le estuvo amando hasta ver si se arrepentía. Pero como no se arrepintió, Dios no. ¿Tú crees que Dios va a amar a alguien que está apuñalando o violando a una niña de 5 años? ¿Tú lo crees de verdad? Dios, y lo dices tan alegremente, Dios ama al pecador pero odia al pecado. Pero, ¿tú estás majara o tú lees las escrituras de verdad? Ay, no te laves las manos como Pilato, porque esa es otra de las desilusiones que Dios se va a llevar. Mateo 27, 23 y 24. Mucha gente piensa que Pilato fue inocente, porque le dijo la mujer a Pilato, no tengas nada que ver con ese hombre, que he tenido sueños sobre él, ten cuidado. Y Pilato le consideraba inocente, dice la gente. Pues si le consideras inocente, ¿por qué le condenas a muerte de cruz? Ah, es que se lavó las manos. Ah, pues yo me lavo la... Ah, pues yo veo que el pastor está haciendo esto mal en la iglesia, está... se está juntando con otra chica que va allí y su mujer ni se entera. Ah, pero yo me lavo las manos. Yo soy inocente. No, tú eres tan culpable como ese pastor que está cometiendo adulterio. Igual, Pilato fue culpable. No, dice la gente, no. Él se lavó las manos. Él se quitó toda responsabilidad. Porque sabía, él conocía que Jesús era inocente. Pero ¿por qué entonces lo traiciona? Igual que Judas. Y lo sentencia a muerte. Y encima suelta a un asesino, a Barrabás. ¿Por qué? Porque se te echaba el pueblo encima, ¿verdad? Por miedo. Tú tenías la potestad en tus manos de librar al creador de la vida. No lo hiciste. Ahora, los que decís que Dios ama al pecador, ¿creéis que Dios está amando a Pilato? No creas que Dios te ama cuando estés haciendo algo malo. Dios te ama cuando vas a Él en arrepentimiento. Dios ya entregó a su Hijo para que tú te arrepintieras. Y lo hizo por amor a todo el mundo. Pero si tú no te arrepientes, Dios no te ama. Dios te aborrece porque aborrece el pecado. Y si tú estás en pecado, Dios no te ama. Dios no ama al pecador. Todos somos pecadores, pero vamos en arrepentimiento a Dios porque le amamos. Quizá algunos hasta lleguen a negarlo.
en algunas ocasiones, por miedo, por vergüenza, por dinero, por... Señor, si vas y te arrepientes, el Señor te perdona. Pero como no te arrepientas, el Señor no te va a perdonar. Los, podríamos decir que Pilato era un tibio. Que sí, que no, que tal y tal. Bueno, si Pilato hubiera dado la orden de que no lo soltaran, esto se habría llevado a cabo y entonces de verdad hubiera sido libre de la sangre de Jesús. Pero hizo lo que los demás le decían en vez de hacer lo que le decía Dios, lo que Dios le mandaba. ¿Cuántos hermanos son indiferentes a todo lo que acontece con la obra de Dios? Se lavan las manos diciendo, ese no es mi asunto. ¿Cómo que no es tu asunto? El pastor está cometiendo adulterio. ¿No es tu asunto? Yo me lavo las manos, allá ellos. ¿Cómo que allá ellos? Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es contado por pecado. Tú sabes que no estás haciendo lo bueno. Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Por qué no lo haces? No, yo me lavo las manos. ¿Tú crees que Dios te está amando ahí? No. Eso no es mi asunto, que se las arregle con el consejo pastoral o que se las arregle con... Es cosa tuya también. Tanto un pastor como un miembro son igual. Somos iguales. Somos hermanos y tenemos que amonestarnos lo que está mal los unos a los otros. Perdonándonos en amor también y pidiendo perdón a Cristo. Y si lo hacemos juntos en oración, yo fallo y yo cojo a 2 o 3 hermanos y les digo, ayudadme en esto y ayudadme en oración al Señor para que me perdone del... Y vienen y lo hacemos. A mí me piden, pastor, ven conmigo a orar, que he hecho esto, vamos. Yo no le juzgo, oro con él para que Dios le perdone en arrepentimiento. Yo no me lavo las manos. La gente en el mundo y en la iglesia se lava las manos y dice, yo estoy libre de pecado. No. A veces hemos desilusionado al Señor con nuestras actitudes y eso le entristece mucho. ¿Podéis imaginar lo solo que se sentía Jesús habiendo sido traicionado por todos, incluso abandonado por sus propios discípulos? ¿Lo podéis imaginar siquiera? ¿Os habéis sentido alguna vez solos? ¿Que no os han dejado delante del peligro a vosotros solos? Dios quiere que seamos fieles, que no lo dejemos solo, que siempre estemos con Él, a pesar de que los tiempos sean difíciles, lo sé, pero Él no quiere que le dejemos solo. Él ha hecho ya su parte, que fue mucho más difícil que la nuestra. Él ha hecho, y nosotros también, un pacto con Él. No lo traicionemos. No traiciones ese pacto que has hecho con Él. Si le has hecho el Señor de tu vida, le has entregado tu vida, le crees a Él por tu Señor, tu Salvador,
crees en su sacrificio, en su sangre preciosa que te limpia, te santifica, quita el pecado de ti, no lo traiciones. Has hecho un pacto con Dios, no lo traiciones. ¿Crees que Dios ama al que traiciona su pacto? No, traicionar el acto a la persona, ¿no? Ya te contaré el día del juicio. A ver si ama a todo el mundo. En su palabra viene que unos estarán a su derecha y otros a su izquierda, y los de la izquierda van a ir, ya sabéis dónde. Por lo tanto, ¿creéis que ama a esas personas? Mira, te amo mucho, pero te vas a ir al infierno porque has sido infiel. No, no has seguido haciendo tu pacto conmigo. Has roto tu pacto conmigo, has sido infiel. Yo te amo mucho, pero te vas al infierno. ¿Creéis eso? Estáis peor de lo que yo creía. Él quiere que seamos fieles, que no lo dejemos solo. Judas no pudo vivir con la carga de haberlo traicionado. Fue y tiró el dinero, se ahorcó y se destripó. Pilato fue llamado a Roma y posteriormente fue desterrado. Murió loco, con la manía de lavarse las manos. Una carga de conciencia. Herodes fue condenado al destierro y murió pobre y atormentado. Eso fue porque había muchos Herodes en aquellos tiempos. Un gobernador también que expiró comido de gusanos, dice la Biblia, ¿no? Porque se hizo un dios y el pueblo decía, voz de Dios y no de hombre. Ahí se quedó, muerto, comido por los gusanos. Caifás fue depuesto de su alto cargo en el Sanedrín y murió totalmente solo. Anás, suegro y yerno, Anás y Caifás. Anás fue destruido por el pueblo en un motín y uno de sus hijos fue asesinado y arrastrado por las calles. Nadie que traicione al Señor puede escapar de su ira. ¿Tú crees que a estos amaba Dios? Odiaba su pecado y lo ama. Estos están fregando platos en el infierno, con el agua bien calentita. Nadie que traicione al Señor puede escapar de su ira. Por todo aquel que de alguna manera ha traicionado al Señor, todo el que le haya, de cualquier forma, haya traicionado al Señor, debe arrepentirse como lo hizo Pedro. Por eso, Pedro está con el Señor. Y por eso Judas no está con el Señor. Porque Pedro se arrepintió. Judas no se arrepintió. Pedro, enseguida, la tercera vez que le negó, cantó el gallo y miró hacia Jesús y vio que Jesús estaba mirando con amor, con perdón. Se arrepintió diciendo, ¿qué he hecho? Pedro se arrepintió. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Como lo hicieron los discípulos, que le dejaron solo, y el Señor los perdonó y los utilizó en su obra. Jesús fue a buscar a Pedro y le dijo, te perdono por tu traición. Ahora ve y apacienta mis ovejas. ¿Eres tú uno de ellos? Yo te invito a que leas el Salmo 116 y el concreto el versículo 12. Y luego me cuentas. Que Dios os bendiga.